Hola, bienvenidos a este episodio donde analizaremos uno de los temas más importantes del derecho sucesorio, la apertura de la sucesión, su execución o repudiación y el inventario de bienes. Trabajaremos con los artículos del 1245 al 1401 del Código Civil Ecuatoriano, explicando su contenido de forma clara, con ejemplos reales, resaltando cómo estos mecanismos garantizan la justa partición de bienes a través de su ética, la transparencia y el respeto de las asignaciones forzosas. Primero, apertura de la sucesión, es decir, en cuándo empieza. El artículo 245 del Código Civil establece que la herencia se abre en el momento de la muerte real o presunta del causante. Este artículo determina el instante preciso en que los bienes del fallecido pasan a ser objeto del derecho sucesorio. Un ejemplo práctico de este sería don Ernesto, que fallece el 10 de marzo. Ese día, y no antes ni después, se fija qué bienes se integran en la herencia, qué ley sucesoria lo regula, qué personas están llamadas a suceder. Si uno de los hijos de don Ernesto nació el 11 de marzo, este hijo no puede heredar porque no existía el momento de la apertura de la sucesión. La sucesión puede ser testamentaria, cuando hay testamento válido, y intestada, cuando no hay testamento o este es nulo o no se contemplan todos los bienes. El llamamiento depende del parentesco o de lo dispuesto por el testador. También en el artículo 1025 del Código Civil regula que quienes no pueden suceder, como quienes atentaron en contra de la vida del causante, quienes ocultaron testamentos, quienes cometieron injurias graves en contra del causante. Estos se conocen como indignidades y buscan sancionar a quienes no mantuvieron una conducta ética con el difunto. Aceptación de la herencia. En el artículo 1269 establece la aceptación de la herencia es un acto libre y voluntario que puede ser expresa o tácita. Eso significa que nadie puede ser obligado a recibir una herencia, ya que esta puede incluir no solo bienes, sino también deudas y obligaciones. Aceptación expresa. El artículo 270 establece que la aceptación expresa es la que se hace mediante una declaración formal ante un juez o por escritura pública. Un ejemplo de esto es que Luis declara ante un notario que acepta la herencia de su padre. Esta aceptación es irrevocable y no puede dar marcha hacia atrás. Aceptación tácita. En el artículo 1271 establece, es tácita la aceptación cuando el heredero ejecuta actos que supone la intención de aceptar y que no podría ejecutar sino a título del heredero, como vender un bien del causante o cobrar un arriendo o administrar propiedades de la herencia. Un ejemplo práctico de esto es, Ana comienza a cobrar arriendos de la casa del papá fallecido. Este simple acto equivale legalmente al haber aceptado la herencia como tal. Beneficio del inventario. En los artículos 1276 al 1296 nos habla sobre el beneficio del inventario, que permite que el heredero no quede obligado a pagar las deudas hereditarias, sino hasta el valor total de la herencia. En la forma más segura y ética de aceptar una herencia. Un ejemplo podría ser, si el causante deja deudas por los $50,000, pero tiene bienes de $30,000, el heredero solo responde por los $30,000 y no con su propio patrimonio paga el resto de la deuda. Repudiación de la herencia. En el artículo 1305 establece que la repudiación debe hacerse por escritura pública o ante un juez. No puede estar sujeta a condición o a plazo. La repudiación es absoluta. Quien repudia se considera como si nunca hubiera heredado. Un ejemplo podría ser que Pablo repudia la herencia de su tío porque tiene más deudas que bienes. Automáticamente su parte pasa a sus hijos mediante el derecho de representación. Inventario de la herencia. En los artículos 1302 a 1401, el inventario nos habla sobre el inventario, que es un paso clave para la transparencia sucesoria. En el artículo 1312, el inventario deberá comprender todos los bienes, derechos y acciones del causante, así como sus deudas y cargas. El inventario puede ser solemne, cuando hay menores incapaces o se acepta el beneficio de inventario. Simple o voluntario, cuando los herederos lo realicen de mutuo acuerdo. ¿Cuáles son los objetivos de hacer un inventario? Entre ellos está determinar qué bienes existen, verificar cuáles son las deudas, establecer bases para una partición justa, evitar ocultamiento de bienes, prevenir conflictos entre los herederos. También me gustaría agregar un ejemplo del inventario solemne para que nos quede un poquito más claro de qué trata. María fallece dejando una casa, un vehículo, un préstamo bancario pendiente, 2 hijos menores de edad.
Como hay menores, el inventario debe hacerse con intervención judicial, peritos y el curador ad litem, garantizando la transparencia y legalidad. Aunque en este podcast se enfoca en la apertura y la aceptación de la sucesión, las asignaciones forzosas son esenciales para entender la justa partición. Las asignaciones forzosas incluyen legítima de los descendientes, legítima de los ascendientes, porción conyugal. El testador no puede privarlos de esta parte, salvo en casos de indignidad. Ejemplo: aunque un padre quiera dejar todo su patrimonio a un amigo, los hijos tienen derecho a reclamar su porción legítima, que en este caso vendría a ser el 50%, porque la ley los protege a los herederos necesarios. Toda sucesión exige respeto a las porciones forzadas, a la protección de menores e incapaces, respeto a la voluntad del causante, cumplimiento del inventario, no ocultar bienes, no manipular a otros herederos. Actuar con transparencia, evitar conflictos y garantizar que la partición refleje la justa, la moral, la voluntad del legislador. Para concluir, la sucesión no simplemente es repartir bienes, es un proceso jurídico completo que inicia con la muerte del causante y continúa con la apertura de sucesión, la aceptación o repudiación del inventario, y el inventario en los artículos 1245 al 1401 establece un sistema ordenado que proteja a los herederos, asegura el cumplimiento de la voluntad del causante y evita la injusticia. La clave siempre será la ética y transparencia y el respeto ante la ley.